gracias a Dios por este día, hermanos. Tengo los anuncios para darles a ustedes, Señor, para darles a ustedes, darles información de lo que tenemos. Somos Calvary Chapel del Desierto Alto. Estamos aquí, hermanos, alabando al Señor. Quería informarles del estudio bíblico que tuvimos el viernes pasado, que fue de profecía. Estuvo muy interesante, hermanos. Lo tenemos una vez por mes. Espero que para la siguiente vez los puedan acompañar, se pone muy interesante. También seguimos teniendo oración de mujeres, que lo tenemos los jueves, que es a las 11, de 11 a 12. Hermanos, si tienen una petición o una oración, tenemos una caja del lado izquierdo mío, donde pueden poner sus oraciones, y las mujeres con gusto pueden orar por esa petición, hermanos. También tenemos la reunión de varones que tenemos para el 25 de julio, que se acerca también. Espero que los puedan acompañar. Se pone muy, muy bien. Un hermano viene dando un estudio muy chico, un estudio chico, y todos ahí compartimos comida, nos la pasamos muy bien. Esperemos que también nos puedan acompañar todos los varones. Y por último también tenemos los celulares, hermanos. Si alguien tiene un celular que esté prendido, hermanos, si lo pueden mantener, también lo pueden mantener apagado. Eso nos ayuda para que no se escuche mucho ruido. Si quieren ayuda, si necesitan ayuda, pueden hablar a cada uno de nosotros. Como líderes los podemos ayudar. Hermanos, es lo único que tenemos por hoy, hermanos. Podemos otra vez pararnos, darle gracias al Señor, hermanos. Darle las gracias por este tiempo, por seguir preparándonos al corazón para la alabanza. Hermanos, se pone el pie, por favor. Padre bendito, Señor, venimos otra vez ante ti, Padre Santo, agradecido, Padre. Señor, porque vas a hacer tú grande, Señor, muchas cosas en cada uno de nosotros, Padre Santo. En ti confiamos, Padre bendito. Levanta este lugar, Padre Santo. Señor, te pido por cada una de las personas que no existieron el día de ahora, Padre, donde quiera que estén, Padre, que estés con ellos, Padre Santo. Padre, que no se desaparten de ti, Padre, que tú les mandes gente, Señor, que les siga dando la palabra, Señor, de las buenas nuevas, Señor, que es tu palabra, Padre bendito. Padre, en tu palabra confiamos, Padre Santo. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pagó por nuestros pecados, que derramó la sangre, Señor, para que nosotros, Señor, pudiéramos tener acceso ante ti, Padre bendito. Y por eso venimos ante ti confiadamente, Padre Santo. Padre, porque en ti confiamos. Te pidamos por los diezmos y ofrendas que se van a dar el día de ahora, Padre Santo. Padre, que sea tu voluntad, que tú los uses acuerdo a tu voluntad, Padre bendito, pero que sean dadas agradecidamente, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú sigues en control a pesar de todo esto, Padre bendito. Levantamos, Señor, tu nombre alto, Señor Jesucristo, Señor, como Señor y Salvador, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti, Señor, a querer más de ti, Padre Santo. Te damos gracias, gloria y honra a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero aprender a caminar, estando en tu presencia y vivir, hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti.
soplaste vida en mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aun siendo tu rival, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. Hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. A donde estamos en su rostro, Señor, te damos gracias por tu día de vida, Señor. Señor, te pido que a los que están manejando
las reglas ahorita alrededor de nosotros, del mundo, Señor. Que te escuchen, Señor. Que te conozcan a ti, Señor. Que te obedezcan a ti, Señor. Porque tú estás en control, Señor. No ellos, Señor. También te pido, Señor, que bendigas el servicio hoy, Señor. A todos los hermanos que están aquí, Señor. Y a los que están en casa, Señor. Te pedimos todo eso en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, toma asiento. Como dijo el hermano Joel, los que estamos aquí y aquellos que están en casa, bienvenidos todos a este servicio de domingo por la mañana. Es un gusto estar aquí, siempre un privilegio. Y hermano, vamos a empezar esta mañana en el libro con la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3. Es donde hemos estado estudiando. Pablo escribiendo esta carta a Timoteo, su hijo espiritual que pastoreaba en Efeso, conocida también como las cartas pastorales. Capítulo 3, vamos a hacer solo unos cuantos versículos. Vamos a hacer de los versículos 14 al 16. 3 versículos. No los quise incluir la semana pasada porque pensé que había mucho que decir sobre esto y parece ser que sí hay algo que decir. Traigo algunas páginas en mis notas, así es que vamos pues a leer estos 3 versículos y después oramos una vez más. Pablo aquí hablando, 1 Timoteo 3, versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Padre, en esta mañana una vez más, Señor, al postrarnos ante tu presencia, Señor, alabamos tu santo nombre. Pedimos, Señor, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, conforme tu Espíritu Santo nos guía, Señor, que podamos entender, Señor, y Señor, lo que tú tienes que decirnos en esta pequeña porción de la Escritura, Señor. Y personalmente yo creo que es aplicable hoy en día, como en los días del apóstol Pablo, de Timoteo. Señor, que Padre, que tú estés con cada uno de nosotros aquí en este lugar y en casa también, por el medio que nos están viendo. Señor, que tú nos ministres a cada uno de nosotros y nos hables personalmente, Señor. Dependemos de ti, Señor, en estos tiempos difíciles que nos hemos encomendado a ti, Señor. Necesitamos saber más de ti, Señor, y crecer en tus caminos, en tu palabra. Bendice pues este tiempo ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Es pues una carta donde una carta a Timoteo, más bien dicho. Aquí el apóstol Pablo se esforzaba para recordarle a la iglesia de Efeso los fundamentos de la vida de la iglesia. ¿Qué es los fundamentos, las bases? Y creo que estos fundamentos
en una gran parte parecen ser olvidados hoy en día también. Algunos de los estudiosos sostienen que la carta completa, esta carta a Timoteo, está incluida en su declaración que se refiere a la respuesta de los creyentes en la casa de Dios. Es razonable aceptar que las preocupaciones que Pablo tenía y que son pues encaradas o abordadas, como quiera decirlo, en estos capítulos saltan a la vista. Estos aspectos fundamentales de la vida de la congregación, es importante aceptar estos aspectos de esta vida congregacional, por decirlo así. La iglesia establece una base sólida para los asuntos que se deben de tomar en cuenta, de que se deben de hacer en estos últimos 3 capítulos de la carta. Pero aquí, en estos versículos, 3 términos que describen estos versículos, del 14, del 15 y el 16 de esta primera de Timoteo, capítulo 3. Dice que lo leímos, que describe para que, aunque tiene la esperanza de ir pronto a verlo, pero si tardo, quiero que entiendas cómo debes de comportarte, o cómo es que la gente debe de comportarse, conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Él nos da el motivo de esta carta, no solo para decirle, Timoteo, voy a ir a Efeso, pero quería hacer hincapié en el motivo de esta carta. El apóstol Pablo quería que Timoteo tuviera en mano información que sea vital para la salud de la congregación. Es lo que nosotros necesitamos, información directamente de Dios para la salud de nuestra iglesia, donde estemos. Aquí el apóstol Pablo usa 3 términos refiriéndose a la iglesia. Nos habla de la conducta y de la confesión que se requiere de la congregación. Aquí para nosotros es importante entender la visión de los apóstoles para la iglesia. Tome en cuenta una cosa aquí, que no está escribiendo sobre alguna entidad deforme. No, esta es una iglesia constituida por Dios, ordenada por Dios. Y tenemos instrucciones cómo debemos de hacerlo. No es algo como que está mal definido, de que cada quien hace lo que quiere. No, hay reglas. Aquí Timoteo pastoreaba esta congregación en Efeso. Pero observe usted que aquí el primer término que el apóstol Pablo aquí usa es la iglesia, la casa de Dios. Pablo dice cómo debemos de conducirte en la casa de Dios, el hogar de Dios. Y el apóstol Pablo usó repetidamente estas frases, y el lugar de Dios, la casa de Dios. Por ejemplo, cuando él escribe una de sus cartas a los hermanos en Galacia, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, el apóstol escribió así:
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La casa de Dios, la familia de Dios, el hogar de Dios, la iglesia. De hecho, esto lo dicen, en Gálatas 6:10 dice de los que son de la familia de la fe. Esa es la primera. Y luego en Efesios 2:19 es el que les acabo de leer. Yo los leí equivocados. Ahí nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es Efesios 2:19. Y en Gálatas 6:10 dice que aquellos especialmente de la familia de Dios. Dice, a medida que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a aquellos que son de la familia de la fe. Efesios 6:10. Les hablaba que el apóstol Pablo usa estas palabras. No era algo nuevo. La casa de Dios, la familia de Dios. Recuerden que cuando él escribe esta carta a los maestros, falsos maestros que estaban tratando de ganar influencia en el terreno de la entidad de Dios, querían meterse en la casa de Dios. Pablo le escribe a este joven para alentarlo, para defender la palabra de Dios en la iglesia. Debemos de considerar esto con mucho cuidado, muy minuciosamente, porque muchos por ahí dicen que la iglesia, la casa de Dios, no es importante. Yo he escuchado a la gente y he oído a la gente que dicen, no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios. ¿Ha oído esa frase? ¿Verdad que sí? Sí, lo que ellos quieren decir con esto, que no tienen que reunirse con otros cristianos y adorar al Señor juntos. Si eso es lo que quieren decir, están completamente equivocados. De verdad que para ser salvo no tiene que ir, uno se puede morir, se puede salvar al último momento de su vida. Ni ser bautizado con agua, ¿verdad? Uno puede creer, aceptar al Señor al último momento. Pero muchos dicen, no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Lo que en realidad están tratando de decir, no tenemos que reunirnos con otros hermanos para adorar al Señor juntos. Miren lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó por ella. Y aquí, quiero una escritura, le voy a dar una escritura acerca de eso, de reunirnos en la iglesia, para aquellos que dicen que no tenemos que reunirnos en la iglesia. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo sé de estas enfermedades y pandemias y las reglas que tenemos hoy en día y debemos de obedecerlas. Están hechas para nuestro bien. Pero esto no durará para siempre. Hebreos 10:25. El escritor dice así. Él nos da estas palabras para pensar sobre este asunto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos.
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Pero en este momento no estamos teniendo comunión o la Santa Cena, por razones obvias. Pero eso es un mandato de Dios, eventualmente lo vamos a hacer. Congregándonos, tomando los elementos que simbolizan la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Oh, yo no tengo que ir a la iglesia, yo lo puedo hacer en la casa. Y lo hacemos en memoria de Él. Está hablando de la iglesia. Debemos de reunirnos, la gente tiene que ver esto. Es un testimonio. Cuando hay bautismos, es un testimonio de nuestra fe. Y cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a adorar al Señor, a cantar, a exhortarnos, a orar unos por otros en muchas ocasiones. Desde un principio de la iglesia primitiva se hizo esto. Pero voy a explicar más acerca de lo que es la iglesia. Aquí en 1 Timoteo 3, 14 al 16 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tres cosas importantes que me gustaría hablar aquí. El concepto de lo que es la casa de Dios. Otra de las cosas, la conducta de la casa de Dios. Y la tercera es la confesión de la casa de Dios, que lo vimos en el último versículo 16. La iglesia, la casa de Dios, es importante para Dios y debe de ser importante para nosotros. Que Dios nos conceda la capacidad y de ver la gracia de la importancia de la iglesia y que podamos llenar nuestras vidas con su ministerio y con su compañerismo. Que Dios nos conceda esa capacidad de su gracia, de ver su gracia, de ver la importancia de la iglesia y que nosotros podamos llenar nuestras vidas con su ministerio y compañerismo. En el versículo 15, en la última parte donde dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La idea del concepto. La definición de un concepto es, de acuerdo al diccionario, es la idea de algo formado al combinar mentalmente todas sus características o sus detalles. Un concepto es una idea que es algo que nos ayuda a tener una mejor visión de una idea, más bien dicho. Vamos a hablar de este concepto de lo que es la casa de Dios, la idea que podamos entender mejor. Hemos aprendido que la casa de Dios no es un edificio, no es el lugar, pero es la reunión de su pueblo. Que tiene a Dios en la residencia.
¿Me explico? La iglesia somos nosotros. Es la reunión, la asamblea de los santos, de los justos, de nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Para que podamos quizás entender un poquito mejor esta idea, aquí el concepto de la casa de Dios se nos da en dos frases. La primera es que es la iglesia del Dios viviente. Y no somos un mausoleo, como se llaman esos en los cementerios, ¿verdad? De esos que tienen gente muerta. Tampoco somos un gabinete de curiosidades en donde se pone a un ídolo. Somos un templo que alberga al Dios viviente. Este es el templo de Dios. Y todos estos templos, por decirlo así, es la iglesia de Dios. La gente, el pueblo, la gente de Dios. Individualmente, Pablo nos explica en 2 Corintios capítulo 6, versículos 16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 6, 16. Eso es individualmente. Ahora, a nivel corporativo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Les decía que no somos como un museo, un mausoleo, ¿cómo se dice? En los cementerios donde están los lugares esos de las, no enterrados, pero en las paredes, donde hay muertos. No, esta es la casa del Dios viviente. Dios no está muerto. Él habita dentro de la iglesia. Somos una entidad eterna, viva, porque el Dios vivo mora en nosotros. Y otra información que nos ayuda a comprender este concepto de la casa de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad, ambos son importantes. Su columna, como un pilar, es lo que soporta una estructura, ¿verdad? La palabra baluarte es también, por decirlo así, es fundamento. Me gusta la última palabra. Puede ser también la base para el pilar. En la arquitectura estos dos sostienen un edificio. Entonces el sentido que está puesto aquí es que la iglesia es la que apoya la verdad. Dios ha considerado conveniente que la iglesia sea la entidad que apoya y protege la verdad. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio se nos ha dado. Dios ha elegido la iglesia con el bastión. Es una palabra que la aprendí. Tuve que buscar el diccionario. De la verdad y el organismo que habla la verdad.
en los tiempos antiguos un bastión era lo que soportaba las columnas. Si ustedes recuerdan, no sé si han visto edificios de castillos o de murallas, tenían una parte, en la parte de afuera, de un lado, como en ángulo. Ese es un bastión. Yo hago eso en mi tipo de trabajo porque en algunas ocasiones tengo que dar soporte a lo que hago en las estructuras de metal de herrería. Es como decir, este es el edificio y esto es lo que ayuda, lo que soporta. ¿Se me entiende? Le da fuerza. Ese es un bastión. O es un bastión. ¿Comprende? ¿Entiende el concepto? La iglesia es muy importante en la economía de las cosas de Dios. Pero hay que tener en cuenta algo. El enfoque no está en nosotros, sino en Dios y su verdad. Y no puede uno hacer daño a la iglesia sin que no le haga daño a Dios. El edificio aquí, donde tenemos el privilegio de juntarnos, durante esta semana que pasó, fue vandalizada. Pero esto no es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, pero es el edificio donde nos reunimos para adorar y aprender de Dios viviente. Y al hacer ese daño, están haciéndolo en contra de Dios. Con esto en mente, el apóstol Pablo nos habla sobre la conducta en la casa de Dios. Versículos 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo amaba a la iglesia. Amaba a los consiervos, a los creyentes en diferentes lugares. ¿Sabe que este mismo hombre en un tiempo los había perseguido? Y él nos da parte de su propio testimonio en 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en los tiempos antes, cuando su nombre era Saulo, que perseguía y azotaba a la iglesia, a los creyentes? Agarraba contratos para ir a arrestarlos y llevarlos a las sinagogas, donde eran castigados y algunas veces puestos a la muerte. Y él dice que no se considera digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. No andaba persiguiendo edificios, no andaba destruyendo edificios, como mucha gente quiere destruir estas cosas. La gente de Dios. Por eso le decía, no puede hacer una persona daño a la iglesia sin dejar de hacer daño a Dios. Porque estos pequeños pertenecen al Dios viviente, son parte de su iglesia viviente. Ese es usted y yo. Pablo hace una advertencia a los corintios que no ofendan a estos siervos ni los desprecien. 1 Corintios capítulo 10 versículo 32, él dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Y más adelante en ese 1 Corintios capítulo 11, versículo 22 dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a lo que no tiene nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Ese lidiando el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 11, antes de tener la comunión o la Santa Cena. Pablo se sentía no digno, advertía a la iglesia a no dañar a nadie. Y finalmente, aquel hombre que logró amar a la iglesia, dio su vida por la iglesia, por la causa de Dios, la cual la cabeza de esta iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Sí, amén. Y como Él, muchos han muerto por la causa de Dios. Y su amor era tan fuerte por la casa de Dios que Pablo quería que Timoteo y el pueblo de Dios se comportaran como deberían en la casa de Dios. Les voy a decir algo que está un poquito fuerte. Cuando nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo, como su iglesia, la iglesia de Dios, nosotros deberíamos de tener estándares más altos que cualquier otra organización. Leí un pastor que dijo más que el Club de Leones, más que los Boy Scouts, más que el club de fútbol que nos gusta, o cualquier otra organización que pueda venir a nuestra mente. Debemos de temer a Dios y de asombrarnos de Él como su iglesia. Debemos de darle todo a Él como la iglesia que somos. Debemos de amarnos unos a otros sin excepción como la iglesia. Algo difícil, ¿eh? Pero ese es el mandato. Debemos de vivir en la unidad como iglesia. Y debe de haber muy pocos y algo que tenga prioridad sobre la iglesia. Es decir, los siervos de Dios. Yo les he hablado de esto, que primeramente es Dios. Ese es el mandato, ¿verdad? Y luego nuestra familia, después el ministerio. Fíjense que hoy en día, casi, para muchos no es tan importante la iglesia, que es que una persona puede pensar que solo puedo ir a la iglesia cuando es conveniente para mí. Por decir, prioridad sobre esta iglesia. Creo que debería de ser a todo momento prioridad, excepto, por supuesto, Dios es primero y nuestra familia inmediata. Si no servimos a nuestra propia familia, ¿cómo vamos a servir a otros? Cuando usted y yo nos comprometemos con Dios y a su iglesia, mes o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria
gloria de Dios. ¿Verdad? Si coméis o bebéis, para la gloria, cualquier cosa que hagamos, o cualquier otra cosa, para la gloria de Dios. Por último, el último punto que hace el apóstol Pablo en este capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 3, que está en el versículo 16 y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Para nosotros es difícil comprender el amor de Dios que nos lo dio a conocer por medio de su Hijo. Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo comprender ese gran amor que Dios nos da a nosotros conocer a su Hijo. No puedo entender cómo es que Jesús renunciara a su gloria para venir al mundo como un bebé humilde. Y uno se pregunta por qué sufriría y moriría por cualquier hombre. ¿Por qué iba a hacer esto Dios? Pablo aquí nos habla de este gran misterio. El misterio de la piedad. Y dice que es grande. Sin lugar a dudas, es muy grande este ministerio de la piedad. El misterio de la piedad. Apareció en un cuerpo, fue reivindicado por el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado entre las naciones, fue creído en el mundo, fue llevado a gloria. Este versículo probablemente constituye uno de los primeros credos de la iglesia. El misterio de la piedad es grandioso. El misterio de la piedad es que Dios, en la persona de Jesucristo, entró al mundo en que vivimos, murió por nuestros pecados y está haciendo piadosos a los hombres y mujeres, es decir, a semejanza de Él, a semejanza de Dios. Dice que Él apareció en un cuerpo. Pablo está hablando obviamente del nacimiento por medio de una virgen, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tenía el cuerpo de un hombre, pero como diferente de todos los demás, Dios hombre. Sabe que nunca renunció a su divinidad, pero sí renunció a su gloria. Siempre nunca dejó de ser Dios. Renunció a su gloria donde Él estaba y venir aquí con nosotros. Antes de que Él viniera, Él existió como en espíritu, siendo en la naturaleza de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos habla el apóstol Pablo de esto. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, habla de Cristo como el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. Dejó su gloria, pero nunca su divinidad. Dice Pablo que el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no quiero ir. Yo quiero estar aquí. Pero Cristo vino a ser el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia, nos dice el escritor de Hebreos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, hablando con aquella mujer samaritana en la noria, el Señor dijo, Dios es espíritu. Lo encuentra en el versículo 24 de Juan 4, 24. Desde esta condición espiritual como Dios,